Son todos muy, pero muy bendecidos en Cristo Jesús. Continuamos como todos los martes a las 8 de la noche en vivo, pero también el día, hora en que tú te conectes. Y recuerde que estamos con nuestros canales virtuales en Facebook y en YouTube en Ciudad Bendición CR. Entra en YouTube y pon ahí Ciudad Bendición CR para que te suscribas. No solo mirarlo en Facebook, ve a YouTube y suscríbete, porque eso también nos ayuda a nosotros en nuestro canal. Y recomiéndanos con otras personas para que la palabra de Dios corra y sea glorificada y podamos alcanzar muchas vidas para nuestro Señor Jesucristo. Estamos, recuerda entonces, virtualmente Ciudad Bendición CR en Facebook y en YouTube, tanto los martes a las 8 de la noche como los domingos a las 11 de la mañana. Tenemos una congregación totalmente online y es una bendición. Fieles totalmente, escuchando la palabra, atentos en todos los movimientos de nuestro ministerio, fieles diezmadores y ofrendadores, que son parte de nuestros equipos de trabajo en Zoom, que están siendo discipulados, y por supuesto nuestras reuniones presenciales, donde ya tenemos activado mucha gente de la congregación y el liderazgo, y estamos ahí los domingos a las 10 de la mañana. Así que te esperamos en Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia. Pon Waze, Los Ángeles, Santo Domingo de Heredia, Iglesia Ciudad Bendición, y te va a llevar hasta nuestra finca con un amplio estacionamiento para más de 100 automóviles, un templo con aire natural en medio de la naturaleza, con unos jardines hermosos, todas las sillas en distanciamiento según burbujas familiares. Así que llégate domingos a las 10 de la mañana o sábado a las 5 de la tarde a la iglesia Ciudad Bendición en Los Ángeles, Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. Muy bien, hoy tenemos el Salmo 45, un hermosísimo salmo que se titula Cántico de las bodas del rey. Es un masquil que también es doctrina, enseñanza de los hijos de Coré, y es una canción de amor. Vamos a leerlo primeramente. Dice: rebosa en mi corazón un tema bueno, al rey dirijo mis versos, mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derrama en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad. En tu majestad cabalga en triunfo, por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus saetas son agudas, los pueblos caen debajo de ti. En el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casia. Desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Hijas de reyes hay entre tus damas nobles. A tu diestra, en oro de Ofir, está la reina. Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él, porque él es tu Señor. Y la hija de Tiro vendrá con presentes. Los ricos del pueblo suplicarán tu favor. Toda radiante está la hija del rey dentro de su palacio. Recamado de oro está su vestido. En vestido bordado será conducida al rey. Las doncellas, sus compañeras que la siguen, serán llevadas a ti. Serán conducidas con alegría y regocijo. Entrarán al palacio del rey. En lugar de tus padres estarán tus hijos, los harás príncipes en toda la tierra. Haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones. Por tanto, los pueblos te alabarán eternamente y
para siempre. Ciertamente en este salmo hay varias, podríamos decir, varias dimensiones de toda una enseñanza. Hay palabra en cuanto a que se trata de un salmo mesiánico, tratándose de Jesucristo, el Rey de Gloria, y a la vez hay texto al final del salmo que se trata de la iglesia, la reina que está al lado del rey y que le da toda una serie de recomendaciones. La iglesia como reina, pues ella reinará con Cristo, y la palabra lo habla en el libro de Apocalipsis y en otros libros proféticos de la Biblia, de que habrá un reino de 1000 años donde Jesucristo reinará con su iglesia aquí en la tierra. Desde la ciudad de Jerusalén, el Señor se sentará en el trono de David y gobernará 1000 años con su iglesia sobre todos los sobrevivientes de la gran tribulación que está pronto a activarse en los días postreros antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y además, pues está hablando de un salmo en el que los hijos de Coré lo escriben, que es todo un cántico, una canción de amor al rey mismo, al rey David y a su reina. Entonces vemos por un lado que el salmo es literal, refiriéndose al rey y a su esposa, la reina, y a la vez se refiere a Jesucristo, el Rey de Gloria, y a su iglesia como la reina. Así que creo que hay una división de dos partes, la primera y la segunda, la primera refiriéndose al rey y la segunda a la reina. Y inicia diciendo: rebosa en mi corazón un tema bueno, porque ciertamente es un tema bueno. Recuerde que masquil significa doctrina o enseñanza. Y aquí hay una enseñanza buena y se dirige al rey. Dice: estos versos los voy a dirigir al rey. Y mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Cuando hay amor en nuestro corazón al rey, a Jesucristo nuestro Señor, nuestro rey, es como pluma de escribiente muy ligero. O sea que de nuestro corazón puede salir de una manera fácil una serie de versos donde declaramos al Señor cuánto lo amamos, cuánto lo exaltamos, cuánto lo adoramos. O sea que el que está verdaderamente enamorado de Cristo, ama su presencia, tiene esa pasión por el Señor, es como pluma de escribiente muy ligero. De su corazón podrá usted escribir una carta o expresar cuando estás en el recinto sagrado de la oración, ahí levantando altar en la presencia del Señor en forma privada, individual. No hay palabras, fluyen las palabras. O sea, no hay palabras que pensar, porque fluyen de una manera extraordinaria todo lo que podamos decirle a nuestro Dios. Hay cristianos que dicen: me cuesta orar, no sé qué decirle a Dios. Mira, si tú amas al Señor, aún nuevito que seas, incluso cuando una persona está recién entregado al Señor, decimos: está en el primer amor que no debemos perder aún los que tenemos 40 y tanto de años de estar en este camino. Ese primer amor hay que mantenerlo. Pero imagínate que cuando tú estás enamorado, si es un muchacho enamorado de una muchacha o viceversa, usted tiene palabras. Usted no va a decir: no tengo que decirle. No, va a tener mucho que decir y va a salir de una manera espontánea, porque eso fluye desde el amor que está en tu corazón hacia tu novia o novio, hacia tu esposa o esposo, y así también hacia nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Es como pluma de escribiente muy ligero. Fluyen las palabras. Y dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derrama en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Y viendo a Jesús como el Hijo del Hombre, es el más hermoso de los hijos de los hombres. En la humanidad, por allá Isaías dice en el capítulo 53, sin hermosura le veremos, sin atractivo para que le deseemos. Pero ahí se está refiriendo a Jesús crucificado, a lo que Él iba a sufrir en la cruz, ese sacrificio terrible que lo describe de una manera tremenda la película de Mel Gibson sobre la pasión de Cristo.
¿sí? Y vemos a Cristo totalmente desfigurado, tal y como lo narra Isaías 53. Pero Jesús, antes de la cruz, o sea, en los días de su ministerio terrenal, no quiere decir que era feo, que no tenía atractivo. Eso es refiriéndose al momento de la cruz, que quedó desfigurado. Fue azotado, fue clavado, corona de espinas, escupido. Imagínense todo lo que Jesús sufrió. Ahí estaba sin hermosura ninguna. Pero en los días de su vida terrenal, posiblemente también tenía hermosura física, era hombre fuerte. Dicen que Jesús prácticamente nunca viajó en camello, ni tampoco en caballo, aunque el camello era lo que más se utilizaba en aquellos días en Israel. Los caballos eran más que todo en Egipto, pero Jesús caminaba. Yo recuerdo que la primera vez que estuvimos allá en Israel, la guía turista nos decía los kilómetros de kilómetros diarios que Jesús caminaba. Se movía desde Judea, desde Jerusalén hasta Galilea, y caminaba por todo Galilea, en Capernaum, en Betsaida, en Nazaret, rodeando el lago, cruzaba el lago o mar de Galilea, luego pasaba por Samaria para llegar de nuevo a Jerusalén. En fin, Jesús era un caminante y para eso tenía fuerza. Recuerde que Jesús era carpintero. Algunos de los originales más bien se trata de que era constructor. O sea que José era un constructor. Posiblemente trabajaba además de la madera, la piedra, que es una de las cosas que en Israel se consigue. Usted cuando vaya a Jerusalén va a ver muchos edificios y casas de blanco. Y ese blanco en el atardecer, cuando pega el sol, se ve dorado con los rayos del sol y son piedra blanca. Y posiblemente Jesús, como carpintero y constructor, trabajó haciendo mesas, sillas de esa piedra blanca. Así que quizás incluso hasta construyó casas. Y una persona dedicada a tiempo completo en la carpintería, en la construcción, pues echa músculos y es fuerte. Y yo creo que Jesús era físicamente fuerte y hermoso. Pero también su hermosura, como debe ser la hermosura de todo hombre y mujer de Dios y de la iglesia en sí, debe ser espiritual. Cuando nosotros estamos practicando, no de manera obligatoria, sino que sea un deleite, lo que yo llamo los ejercicios espirituales, la oración, el ayuno, el adorar, el asistir a la iglesia, en el compromiso, sirviendo a Dios según el don que el Señor me dio, en el estudio de su palabra, en la evangelización para que otros vengan al conocimiento de Cristo, quien es la verdad y la verdad la que nos hace libres. Cuando estamos en todos estos ejercicios espirituales, tenemos un espíritu lleno, un espíritu saludable, y nuestra alma estará en prosperidad. Por eso es que Juan, allá en su tercera carta, verso 2, dice: yo deseo, dice el Señor, expresando la voluntad de Dios. Juan en esa carta dice: deseo que ustedes tengan salud y que sean prosperados en todas las cosas, o sea, materialmente. Y dice: así como prospera vuestra alma. O sea que eso se enlaza. Eso es que si mi alma está siendo prosperada, si mi alma es saludable y fuerte, porque estoy diariamente en los ejercicios espirituales, entonces mi cuerpo también va a prosperar en salud y además en prosperidad material. Deseo que tengas salud, hablando de la salud física, y que seas prosperado en todas las cosas, lo financiero, lo económico, lo material, así como prospera tu alma. O sea, no solo es pedirle: Señor, bendíceme, Señor, prospérame. Es que si mi alma está próspera, si mi alma está saludable, mis emociones, mi mente, mi voluntad, vivo de acuerdo en el estudio y meditación de las Escrituras, en la oración, mi mente va a estar siendo renovada. Voy a estar trabajando en despojar de mí la mente mortal, carnal, terrenal, para establecer la mente divina, la mente de Cristo. Pablo dice a los Corintios de una manera potencial: tenemos la mente de Cristo. Y esa verdad potencial se vuelve vital cuando yo me esfuerzo a diario con ese cariño y ese amor y esa alegría, escudriñando las Sagradas Escrituras, tomando tiempo para hablar con Dios y adorarle, porque Él busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Si me mantengo en estos ejercicios espirituales, mi alma va a ser un alma hermosa.
voy a tener hermosura espiritual y a la vez voy a prosperar en mi salud física y materialmente. Es un asunto que funciona automático. Pero si tu alma no es próspera, si tu alma no es saludable, porque no estás dedicando tiempo a la palabra, a la oración, no te congregas, eres un creyente flojito, mediocre, no hay dedicación en las cosas de Dios, no tomas tiempo para estar con Dios, tu alma va a estar raquítica. Tus músculos del alma van a estar raquíticos. Así que tienen que estar nuestros músculos espirituales y de nuestra alma fuertes, renovando la mente con la palabra, sanando las emociones, liberando nuestra voluntad para que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Y así tendremos salud física y prosperidad material. Así que el Señor Jesús, imagínese usted si era hermoso en cuanto a su alma, en cuanto a su espíritu, en lo espiritual, si Él estaba totalmente conectado con el Padre. Él vivió disfrutando en el poder del eterno presente, porque eso Dios es, el eterno presente, que cuando se le revela a Moisés le dice, yo soy el que soy, te envía. Y yo soy significa el eterno presente, que cuando nos enseña la oración del Padre Nuestro, dice que no nos afanemos, dice Mateo 6:3, por las cosas de mañana, por las cosas del futuro, que no estemos afanados, que el pan de cada día nos lo va a dar el Señor. O sea, una dependencia diaria viviendo en el poder del eterno presente. Y así entonces nuestra alma será hermosa. Y además dice, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad. En tu majestad cabalga en triunfo por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Hablando en forma literal también de un salmo que es una canción de amor al rey. David fue un hombre que vivió de acuerdo a la verdad, era un hombre humilde y además estaba siempre en pro de la justicia. David gobernó con justicia porque él conocía la ley de Dios. Conocía no solo el decálogo de los 10 mandamientos, sino también la ley de Moisés de los 613 mandamientos. Y David fue un hombre temeroso de Dios y gobernó, aunque tuvo sus momentos en que falló, pecó, pero también se arrepintió y Dios lo restauró y lo levantó. Fue un hombre de Dios y que no perdió batalla ninguna en todos los años de su reinado. Cada enemigo que atacó, que todas las emboscadas y cosas que hicieron cuando él fue rey, en todas las batallas ganó. Y en cada situación primero consultó a Dios, porque David era un hombre que consultaba a Dios. No se movía si ante Dios no le hablaba. A veces Dios dice sí, otras veces dice no, y otras veces dice espera. Por eso hay que orar y pedir dirección y no tomar decisiones sin su voz y su dirección. Era un hombre que amaba la verdad, que era humilde, que cuando fallaba reconocía su error, que se dejaba formar por Dios mismo y escuchaba la voz de Dios a través de los profetas cuando de una manera dolorosa tuvo que escuchar la voz de Dios a través del profeta Natán cuando había pecado. Entonces, era un hombre de la verdad, era humilde y estaba en pro de la justicia de Dios. Y así es Cristo. Jesucristo en su humanidad siempre habló la verdad, fue humilde y vino para proclamar la justicia de Dios. Pero ahora nos dejó la enseñanza. Ya Él murió, fue resucitado y está poderoso, todopoderoso. Ya no Jesús con carne judía, sino ahora Jesucristo, el todopoderoso, sentado en el trono con su Padre. Y así es como nosotros debemos vivir. Eso es su anhelo, su deseo, que nosotros vivamos en la verdad, con humildad y en pro de la justicia de Dios, no de nuestra propia justicia. Nuestra justicia demanda cosas que no van de acuerdo a la justicia de Dios. A veces uno piensa en personas que han hecho cosas terribles y conociendo el Evangelio, y uno dice, wow, ¿cómo no los ha alcanzado la justicia de Dios? Pero eso es nuestro error, que estamos esperando la justicia de Dios en nuestra propia perspectiva de justicia humana. Y no, Dios es Dios y Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, de la manera, en el tiempo y cómo. Por eso todo hay que dejárselo al Señor. Y es la justicia de Dios que es muy diferente a la justicia humana. Nosotros debemos caminar en la verdad y Cristo es la verdad. Juan dice en su primera carta, estamos en el verdadero Dios, quien es Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna.
Jesucristo, la verdad. Y ser humildes, dejarse formar. Cuando te exhorten, cuando te corrijan, cuando te señalen una situación porque el líder quiere que mejores, que cambies, sé humilde. Déjate formar. Cuando usted se manifiesta y dice y se defiende y ustedes están equivocados y yo no soy así, mejor sé humilde. Escucha el consejo y si crees que en algo se están equivocando, llévalo al recinto sagrado de la oración y que Dios te hable y que ahí Dios incluso te va a revelar los errores que son ocultos. David hasta se arrepentía de los errores que le eran ocultos. A veces estamos cometiendo una falta, teniendo actitudes incorrectas, maltratando a alguien y no nos estamos dando cuenta. Es posible, pero Dios usa algún profeta, alguna persona, un instrumento para exhortarnos, para corregirnos y aconsejarnos. Y en lugar de reaccionar, tenemos que accionarnos, actuar y ser humildes y decir, gracias por el consejo, voy a llevarlo en oración y Dios te va a mostrar esos errores ocultos y te va a corregir. Y si te dejas formar, puedes llegar lejos en el reino de Dios y cumplir el propósito, porque nadie puede estorbar el propósito de Dios en tu vida más que tú mismo. Tú con tu actitud, si eres arrogante, altivo y no te dejas formar, no hay humildad, no vas a llegar lejos. Ni el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Te vas a ir quizás tú hasta antes de tiempo. Como 1 Corintios 11 dice que muchos duermen y están enfermos. Hablando de gente que no se dejaba corregir, gente altiva, gente arrogante, que estaban ahí en un pecado en el cual querían seguir. Entonces Dios tiene que disciplinarlos y el mismo Pablo dice por allá en 1 Corintios 5 que a un joven que no quería arrepentirse de un grave pecado tuvieron que expulsarlo de la iglesia. Dice, lo eché en manos de Satanás, lo entregué a Satanás. Imagínense, entregar a Satanás a una persona, miembro de una iglesia, es expulsarlo de la iglesia. Y había un joven fornicando con su madrastra, la esposa de su padre, y no quería arrepentirse, quería seguir en el asunto y tuvieron que expulsarlo de la iglesia. Y ahí sí que está expuesto a que el enemigo haga estragos con él. Amados, tenemos que caminar en la verdad, en la humildad, dejarse formar, corregir y ir en pos siempre de la justicia de Dios, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Dice el verso 5, tus saetas son agudas, los pueblos caen debajo de ti, en el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. O sea, toda batalla espiritual que David tenía, pero como él tenía ese comportamiento, esa conducta, esa búsqueda del Señor, caminando en humildad, hablando la verdad, viviendo en la verdad, en pro de la justicia divina. Entonces, cuando habían enemigos, Dios le daba la victoria. Caen debajo de ti los pueblos, dice, tus saetas son agudas. O sea, toda batalla que tú y yo vamos a experimentar en la vida cristiana, el Señor nos va a dar la victoria. Vamos a entrar en batallas en las que el Señor dice guerrea y nos dará la estrategia. Y en otros momentos el Señor dice, estad quietos y ved que yo soy Yahweh, que yo soy el Señor. Y Él pelea nuestra batalla. Hay batallas que el Señor las pelea y Él envía a sus ángeles. Y lo único que usted tiene que hacer es mantenerse en adoración, confiando en Dios. Pero hay batallas en las que el Señor le dice, toma las armas, levántate en guerra. Y uno guerrea con las armas espirituales, no las carnales, porque nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Y entonces dice el verso 6, tu trono, Dios, es eterno y para siempre, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Exalta a Dios. Y dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. El rey David había amado la justicia, aborrecido la iniquidad. Él no quería nada con deseos incorrectos que ofendieran a Dios y estaba siempre en pro de la justicia de Dios. Por lo tanto, si estaba viviendo de esta manera, ¿qué iba a quedarle? Que Dios lo había ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cuando usted aborrece la iniquidad y ama la justicia de Dios, usted va a tener el óleo, esa dicha de que Dios lo unja con óleo de alegría. Entonces vamos a ver cristianos llenos de gozo, sonrientes, no importando las batallas, experimentando victorias. ¿Por qué? Porque ha aborrecido la iniquidad, la maldad y ha amado
la justicia. Cuando caminamos así, pueden haber situaciones, adversidades, vicisitudes, dificultades, circunstancias adversas. El enemigo se levanta, situaciones económicas, de salud, lo que sea. Hay batallas, pero el gozo del Señor en medio de toda batalla o desierto será nuestra fortaleza. Y siempre va a haber una salida. Dios nos va a dar la salida, el triunfo, el éxito, la victoria, y nos va a bendecir si nos mantenemos. Pero usted mirará cristianos amargados, tristes, no hay una sonrisa en su boca, están en amargura y en queja constante. El Señor no los ha podido ungir con óleo de alegría. ¿Por qué? Porque ellos no están ni amando la justicia de Dios, están ellos ejecutando su propia justicia y hay hasta deseos malos y no están aborreciendo la iniquidad. Tenemos que aborrecer lo que a Dios no le agrada y mantenernos amando la justicia de Dios. Así vamos a ser ungidos con óleo de alegría. Y dice el verso 8, todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casia. La mirra habla del sufrimiento, pero el aloe habla del gozo y de la alegría. Y casia habla de esos perfumes exquisitos en el que los dones del Espíritu va a ser tu vestidura. Y tendrás de sus dones y también del fruto maravilloso del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Hijas de reyes hay entre tus damas nobles, le dice al Señor, al rey, y a tu diestra en oro de Ofir está la reina. Escucha, hija, presta atención, inclina tu oído, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. La reina, la esposa del rey, la iglesia, olvídate de tu pueblo, olvídate del mundo. Dios te sacó del Egipto espiritual de pecado. Olvídate de la casa de tu padre. O sea, rompe con el cordón umbilical de las maldiciones familiares, de las malas costumbres, de los malos hábitos de tus padres, de tus abuelos paternos, maternos, de tus bisabuelos. Ya tú no perteneces a una familia solamente terrenal, ahora perteneces a la familia de Dios. Ahora eres parte de la esposa de Cristo, la desposada. No somos una novia soltera sin compromiso. Novia en Apocalipsis del griego bíblico significa joven, virgen, casada. O sea que la iglesia está ya desposada. Pablo dice, los he desposado con un solo marido. No tenemos dos maridos, Cristo y el mundo. No, Cristo es nuestro marido. Estamos desposados con el Señor. Somos su iglesia, somos su esposa, somos la reina. Por lo tanto, olvídate de tu pueblo. Corta con las cosas del mundo. Ya no puedes estar conforme a las costumbres y los antiprincipios de esta sociedad impía. Tienes que estar de acuerdo a los principios del reino de Dios. Perteneces al pueblo de Dios y a la casa de tu papá, de tu familia. Renuncia en el sentido de maldiciones familiares, ancestrales. Rompe con todos esos lazos para que estés de acuerdo a la casa de Dios y no a la casa de tu padre humano. Entonces el rey deseará tu hermosura. Cristo nos va a desear si nosotros hacemos lo que está diciendo en el verso anterior. Si rompemos ese cordón umbilical, si rompemos con todo asunto del mundo, ya no somos pueblo de este mundo, somos pueblo de Dios. Ahora caminamos conforme a la casa de nuestro Padre Celestial y no de nuestro Padre terrenal. Entonces el Señor va a desear nuestra hermosura. Y dice, inclínate ante Él porque Él es tu Señor. Así como la reina se inclinaba ante el rey y le tenía ese amor y ese respeto, nosotros nos inclinamos ante nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores y nos postramos en adoración. La hija de Tiro vendrá con presentes, verso 12. Los ricos del pueblo suplicarán tu favor. Vea todas las bendiciones que nos son dadas. Toda radiante está la hija del rey dentro de su palacio. Recamado de oro está su vestido. El oro habla de prosperidad, habla de santidad y habla de la nueva creación, porque nos ha hecho partícipes, dice Pedro en una de sus cartas, de su naturaleza divina. Está recamado de oro su vestido. En vestido bordado será conducida al rey. Las doncellas, sus compañeras que la siguen, serán llevadas a ti. Serán conducidas con alegría y regocijo. Entrarán al palacio del rey. Hay regocijo, hay alegría, hay gozo, hay libertad cuando vivimos en esa íntima y diaria comunión con nuestro Señor.
En lugar de tus padres estarán tus hijos, los harás príncipes en toda la tierra. Haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones, por tanto, los pueblos te alabarán eternamente y para siempre. Cuando yo vivo así, la bendición de Dios recae sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mis bisnietos y aún a 1000 generaciones. No sé si ya va a alcanzar 1000 generaciones porque Cristo viene en breve y el tiempo es corto. Además, el tiempo se terminó. Cristo viene. Ya estamos en la postrimería de los tiempos. Pero sabes, cuando vivimos así, heredamos a nuestros hijos, nietos, bisnietos, la bendición. Vive para Dios, regocíjate en el Señor. Sé esa esposa de Cristo que Él anhela, para que entonces también caiga la bendición sobre tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos por 1000 generaciones. Amados y amadas, ¿cuántos de ustedes estarán hoy conectados por primera vez? Escuchando un mensaje que quizá lo entendieron completo o quizá en algunas partes de que estará hablando este pastor. Son asuntos netamente espirituales, pero que se viven en la vida práctica, en medio de un mundo en zozobra, en confusión, en toda una serie de situaciones, como hablamos el domingo pasado, de todo lo que está pasando en el planeta, de todo lo que está pasando, que la creación misma gime, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La tierra está con dolores de parto, los volcanes erupcionando, los sismos, las placas tectónicas, los incendios, el clima totalmente loco, que mucho frío aquí, que mucho calor allá, que toda una situación, más todas las que guerras, rumores de guerras y que pestes y que situaciones económicas y que hambre y que la economía, todo lo que un mundo está sufriendo, pero que usted y yo, si tenemos a Cristo en el corazón, podemos vivir con paz, con gozo, con libertad y con una esperanza viva, porque Cristo viene y sé que ahora soy parte de su pueblo, de su iglesia. Así que recíbele en tu corazón, arrepiéntete hoy de tus pecados y dile a Jesucristo en esta hora: Señor Jesucristo, yo me entrego a ti. Toma mi vida, dile: Señor, entra a mi corazón. Yo recibo a Jesucristo como mi Salvador personal. Con tu sangre límpiame. Rompe las cadenas que me han tenido atado. Hazme libre, Señor. Dile: Señor, libértame. Dame una vida nueva, un corazón, Señor, un corazón sensible a tu voz, a tu palabra. Quita de mí la rebelión, la desobediencia, la inmoralidad, el desenfreno. Padre, límpiame con tu sangre, Señor. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y que al tercer día resucitó, que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Diga: yo creo que Jesucristo es el Señor, mi Salvador, desde ahora y para siempre. Señor, yo te ruego que llenes del Espíritu Santo a cada uno que ha hecho esta oración, que han recibido a Jesucristo como su Salvador. Llénalos, enséñales a orar, a escudriñar tu palabra, la Biblia, a congregarse en una iglesia, y si están en nuestros alrededores, puedan estar en Ciudad Bendición y ser parte de tu presencia y de la administración y la enseñanza de tu palabra, y comenzar este camino de gozo ahora como hijos e hijas de Dios. Toca al enfermo, liberta al cautivo, levanta al caído, al que está en conflicto. Señor, obra milagros económicos, de sanidad física, porque por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Te rogamos que sanes nuestra tierra, nuestra querida Costa Rica, que venga una activación en su economía, en el turismo, en la industria, en la inversión extranjera, venga inversión poderosa, que Costa Rica se active y se levante. Bendecimos a nuestro presidente, vicepresidentes, ministros y ministras, viceministros. Bendecimos a los jueces, a los fiscales y magistrados, a los diputados y diputadas y asesores, para que les dé sabiduría para todo proyecto de ley. Que venga una activación en los 3 poderes de la República y en la vida económica de nuestra nación. Y sobre todo,
que desde el presidente hasta el campesino más humilde reconozcan a Jesucristo y crean en Jesucristo y se entreguen al Señor de corazón, recibiéndole como su Salvador personal. Trae un manto a salvación a Costa Rica, en Centroamérica. Bendecimos Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, Panamá. Ven una activación en todo Sudamérica y Norteamérica. Tu gracia y misericordia cubran el continente americano y así en Europa, Asia, África, en Groenlandia, Australia, en todos estos continentes. Señor, que tu palabra corre y sea glorificada. Bendice y sustenta a los misioneros en la ventana 1040, que tu evangelio sea proclamado y familias vengan al conocimiento de la verdad. Señor Jesucristo, bendice tu iglesia y trae un avivamiento poderoso del Espíritu Santo, un despertamiento espiritual. Activa a cada creyente, que venga un nuevo fuego de amor por Cristo, por su palabra y por tu casa, y que se active el compromiso en todas las áreas según los dones que tú le has dado a tu pueblo. Padre, te damos gracias y a ti toda la alabanza y la adoración en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, son bendecidos y hasta la próxima.